llamamos el misterio del Evangelio. Entonces el Señor nos está llamando a predicar el misterio del Evangelio a nuestros amados hermanos en la fe, a nuestros amigos del Evangelio y aquellos que hoy nos están escuchando. No es una casualidad que hoy usted haya sintonizado este programa, haya sintonizado este lugar. No es casualidad, el Señor lo ha traído para que escuche el misterio del Evangelio. Entonces queremos compartir un estudio bíblico que tiene por título El origen del pecado. Aquí vamos a ver nosotros qué es el pecado, vamos a ver cómo se originó el pecado y vamos a ver las consecuencias del pecado. Entonces, para este estudio vamos a irnos a la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y yo les invito a que si usted tiene una Biblia o si usted puede de alguna manera leer este versículo, nos acompañe. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Cómo se originó y las consecuencias del pecado. Pero primero veamos el propósito de Dios. El propósito de Dios fue crear Adán, y Adán podemos ver que es creación de Dios, y que Adán, al ser creado, no nació siendo hijo de Dios. Adán era creación de Dios, pero no era hijo de Dios porque él no tenía la vida de Dios. Por lo tanto, Adán no fue creado a la imagen y semejanza del Señor. ¿Qué significa ser a la imagen y semejanza del Señor? Significa que Dios quería que el hombre, que fue creado del polvo, él tuviera un cuerpo como el de Cristo Jesús y él pudiera tener un alma que expresara la vida de Cristo. Es decir, que su mente fuera la mente de Cristo, su corazón la mente de Cristo y la voluntad, que él hiciera la voluntad de Dios a través de Cristo. Ese era el propósito de Dios. Pero este propósito que Dios tiene para Adán, este propósito tenía que elegir él este propósito. Es decir, Dios quiere que Adán sea a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, pero Dios no lo va a obligar a que llegue a este propósito, sino que el Señor le invita a su propósito. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros que Él puede elegir? Bueno, la manera en que Dios lo hizo fue que le puso el árbol de la vida y le puso el árbol de la muerte. Entonces, Él podía elegir qué tipo de vida quería llevar. Es decir, Adán sí tenía libre albedrío. Él sí tenía esta oportunidad. Él se podía elegir. Y es muy interesante poder ver esto porque hoy en día hay una discusión muy fuerte sobre el tema del libre albedrío. Y algunos dicen que nosotros tenemos libertad de elegir. Pero, amados hermanos, nosotros ya no tenemos oportunidad de elegir nuestra vida, porque nosotros ya nacimos exactamente en pecado. Nosotros ya nacimos bajo el reino del diablo, ya nacimos bajo el gobierno del diablo. Entonces, nacimos siendo la esposa del diablo. Entonces, como esposa, ya no podemos elegir a qué tipo de Señor queremos que nos gobierne. Por eso es importante conocer el misterio del Evangelio, para que a través de las buenas nuevas
el Señor nos saque de este reino de las tinieblas, nos saque de este gobierno, y entonces, cuando nosotros ya seamos salvos, entonces ya podamos elegir quién queremos que sea nuestro Señor, elegir con quién nos podemos casar. Por lo tanto, el único que sí tuvo derecho de elegir fue Adán. Adán sí tenía libre albedrío si él quería que su Señor fuera Jesucristo o si no que el diablo fuera su Señor. Pero repito, ya nosotros no tenemos derecho al libre albedrío porque ya nacimos casados con el diablo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, Dios le da la oportunidad a Adán que camine conforme al propósito de Dios a llegar a ser a la imagen y semejanza de Cristo. Eso lo vimos aquí en Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese es el objetivo, que el hombre fuera la imagen y semejanza de Cristo. Y este pasaje no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, sino que este propósito también lo vemos en el Nuevo Testamento. Romanos 8:29 es la misma idea que nos da desde el Génesis. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí vemos otra vez el objetivo de Dios, que el hombre sea a la imagen de su Hijo. Es el destino que Dios ha predicho inclusive desde antes de la creación del mundo. Esto ya estaba dicho desde antes de la creación del mundo, ya estaba platicado, ya estaba planeado. Entonces, cuando Dios creó a Adán, ese era el propósito. Pero también lo podemos encontrar en Efesios 4, versículo 14, podemos encontrar el mismo propósito. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí podemos ver que Dios no ha cambiado su propósito. Desde hace 6,000 años, que ya fue creado el hombre, Dios sigue con su mismo plan, Dios sigue con su mismo propósito, que el hombre llegue a la imagen y semejanza de Cristo. Es decir, que el hombre exprese totalmente la vida de Cristo, que exprese la plenitud de la vida de Cristo. Entonces Adán tenía que elegir si comer del árbol de la vida o comer del árbol de la muerte. Él tiene que tomar esa decisión. Si él toma la decisión de creer en Dios y él come del árbol de la vida, entonces iba a cumplir el propósito de Dios de llegar a la imagen y semejanza del Señor. Y no solamente él podía alcanzar el propósito de Dios, sino toda su descendencia también podía alcanzar el mismo propósito de ser a la imagen y semejanza del Señor Jesús. Y cuando se cumpliese este propósito de llegar a la imagen de Cristo, entonces Dios le iba a dar a él toda esa autoridad para que entonces él gobernara conforme a la voluntad de Dios, para que él gobernara el paraíso conforme a la voluntad de Dios, lo gobernara conforme a la justicia de Dios, lo gobernara conforme a la sabiduría de Dios, lo gobernara conforme al amor de Dios. Es decir, Adán iba a ser la plena expresión del Señor Jesucristo. Nosotros podíamos entonces disfrutar un gobierno a través de la vida de Cristo Jesús. Pero no solamente Dios deseaba que Adán fuera la imagen de Cristo para gobernar el paraíso, sino también Dios tenía otro propósito para Adán: darle esa autoridad para echar fuera a Satanás y a sus ángeles. Porque antes de la creación de Adán, ya estaba el diablo y ya estaban
esa tercera parte de ángeles que se habían rebelado contra Dios. Y esos seres creados por Dios iban a ser juzgados por otra creación de Dios, que es el hombre. Entonces, como el hombre es el que va a llevar este propósito, por eso es que Dios quería que fuera a la imagen de Cristo, para que se cumpliese perfectamente la voluntad de Dios. Y para poder llegar a este punto, primero hay que entender que el diablo y sus ángeles son los que hoy están gobernando y que hoy tienen su reino en el cielo. El apóstol Pablo nos habla de diferentes cielos, inclusive menciona hasta el tercer cielo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, y el que donde gobierna el diablo es en este primer cielo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, que está debajo de la expansión de las aguas. Este primer cielo es gobernado por Satanás y sus ángeles, y en ese cielo, pues él tiene también su ciudad. Y desde allí él gobierna este mundo. Entonces, si Adán llega o si llegaba a la imagen del Señor Jesucristo, entonces la función de él era bajar al diablo del cielo y echarlo a la tierra, y después de que limpie el cielo y que ahora esté en la tierra, era echarlo al abismo, y después de echarlo al abismo se iba a sacar para que al final echarlo al infierno. Todo este proceso que les estoy comentando, pues es lo que ahora vamos a ver, que lo va a hacer la iglesia. Esa es la función de la iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia y su iglesia sea llevada, dice de su palabra que los vencedores van a ser vestidos con ropas blancas, que los vencedores van a comer del árbol de la vida, con ese propósito, llegar a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, es decir, a esa plenitud de Cristo, que su cuerpo sea como el de Cristo y que su alma sea semejante a la de Cristo. Y con esa autoridad, lo que viene más adelante es que el diablo y sus ángeles van a ser echados a la tierra. Y exactamente esto va a suceder a la mitad de la gran tribulación, y cuando ésta termine e inicie el milenio, pues entonces el diablo va a ser lanzado al abismo y ahí será encadenado por 1000 años, y después de 1000 años él va a ser sacado y después va a ser lanzado al infierno. Ese es su destino final del diablo y sus ángeles, ser lanzados al infierno, y por eso el infierno fue preparado para ellos. Y ya vemos nosotros esa profecía en Apocalipsis 20:10 que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces el Señor nos hace ver por qué creó al hombre, por qué creó a Adán, el cual representa a toda la humanidad, porque eso significa Adán. Adán significa humano. Entonces Dios no solamente creó a un individuo, sino creó a una humanidad. Entonces el propósito de esta humanidad que Dios creó es que llegue a la imagen de Cristo, para entonces gobernar este mundo y para echar fuera al diablo y echarlo al infierno. Y entonces el diablo, conociendo el propósito de Dios, entonces él quiso destruir el propósito de Dios. Es decir, el diablo quería que el hombre no llegara a la imagen y semejanza de Cristo. Y de la manera que él buscó destruir el propósito de Dios fue corromper al hombre. ¿Y cómo podía el diablo corromper al hombre? Y la manera es a través del pecado. Entonces, cuando Adán fue creado, cuando la humanidad en Adán fue creada, él buscó
corromper al hombre a través del pecado para que fuera destruido su propósito, el propósito de Dios. Claro, la historia ya sucedió, la historia ya está hecha, la historia inclusive del futuro ya está escrita, y sabemos que el propósito de Dios no se cumplió, el propósito del diablo fracasó, y el propósito de Dios sigue adelante ahora a través de la iglesia. A través de Jesucristo, el propósito de Dios se va a cumplir. Por eso Jesús en la cruz dijo, consumado es, y por eso dice Colosenses 2:13, que su victoria que tuvo en la cruz fue expuesta al mundo y exhibió al diablo y a sus ángeles públicamente para que todos viéramos la derrota del diablo y sus ángeles. Entonces, el diablo no pudo cumplir su propósito, sin embargo, sí pausó el propósito. El propósito de Dios fue pausado, sin embargo, Cristo vino a darle avance al propósito de Dios y se va a cumplir. La gloria para Dios. Entonces veamos cómo el diablo originó el pecado en la humanidad. Y ahí tenemos que tenemos que ir a Génesis capítulo 3, versículo 1, donde dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ese versículo que el Señor nos da a través de las Sagradas Escrituras, este capítulo nos va a hablar sobre el origen del pecado. Aquí vamos a ver cómo se originó el pecado en la humanidad. Y la forma en que se originó es que el diablo tomó el cuerpo de una serpiente y a través de esa serpiente se comunicó con Adán y se comunicó, especialmente se comunicó con Eva. Entonces el diablo tomó el cuerpo de una serpiente. No, ¿por qué sabemos eso? Bueno, porque la Biblia no lo dice. En Apocalipsis 22 dice, y prendió al dragón, y dice el apóstol Juan, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ¿quién es esa serpiente antigua que habla Génesis capítulo 3, versículo 1? Bueno, la palabra de Dios nos dice que es el diablo, que es Satanás. Y también esta definición, el Señor lo vuelve a repetir en Apocalipsis 12:9, nos da otro testigo que la serpiente es el diablo, dice Apocalipsis 12:9, y que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y por cierto, aquí nos dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que les decía, ¿verdad? Lo que va a hacer ahora Dios a través de la iglesia, sacar al diablo del cielo para arrojarlo a la tierra. Y les decía hace un momento, eso va a ser a la mitad de la gran tribulación, donde entonces el anticristo va a ser poseído por el mismo diablo. Por eso el anticristo, ahí él va a creerse Dios. El anticristo a la mitad de la gran tribulación, es por eso que va a creerse Dios. Y entonces viene la persecución a los judíos y viene la persecución a todos aquellos que crean que Jesucristo es el Salvador. Pero gloria a su nombre, porque todo lo que Dios permite es para bendición y para el crecimiento del reino. Pero ese es otro tema que en su momento, si Dios nos da la oportunidad de compartir, con mucho gusto lo vamos a compartir. Por lo pronto, la palabra de Dios nos confirma que esa serpiente es el diablo. Y podemos ver una de las maneras que él trabaja. Una de ellas es que siempre se esconde. Siempre se esconde en algo o en alguien para tentar a las personas. Y en este caso, pues está escondido a través de la serpiente. Y entonces, por medio de la serpiente, le dice a la mujer, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. El diablo le dice a Eva una gran mentira. El diablo le dice,
con que el Señor te prohibió comer de todo árbol del huerto? Y aquí nosotros nos preguntamos, ¿por qué el diablo le dijo a Eva una gran mentira, una muy clara mentira? ¿Por qué no empezó de otra manera? ¿Por qué empezó con una clara mentira? Y la respuesta es para que Eva fácilmente, de una manera muy fácil, comenzara a vivir en su alma. Esta frase sí es un poco profunda, pero de una forma breve, Dios creó al hombre con espíritu, alma y cuerpo. Eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses 5:23, cómo Dios creó al hombre en espíritu, alma y cuerpo. Y el propósito de Dios es que el hombre empezara a vivir a través de ese espíritu. No es el Espíritu Santo, es el aliento de vida que sopló sobre Adán. Ese aliento de vida es el espíritu humano. Ese se escribe con E minúscula. Porque el Espíritu Santo se escribe con E mayúscula, pero el espíritu del hombre se escribe con E minúscula. Entonces, ese espíritu Dios se lo dio al hombre para que él tuviera vida física, pero también para otras funciones. Una de ellas, para que él pudiera ver la voluntad de Dios, para que él pudiera entender perfectamente la palabra del Señor. Y ese espíritu que le dio al hombre también le servía para empezarse a guiar en esa vida espiritual que Dios tenía planeada para Adán. Y como el diablo sabe cuál es el camino correcto para alabar a Dios, para servir a Dios, que es a través del Espíritu, que también eso lo sabemos nosotros en Juan 4, versículo 24, que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, el Señor ya tiene establecido la forma en que debemos servir, adorar al Señor a través del Espíritu, pero en este caso a través del Espíritu con E minúscula. Entonces lo que hace el diablo es que Eva no se guiara por el Espíritu con E minúscula, sino que se guiara por el alma, y por eso le dijo una gran mentira. Porque él sabe que cuando una persona es guiada por el alma, entonces es un camino muy fácil para separarse de la voluntad de Dios. Y es que el diablo sabe que el alma genera al yo. Y nosotros sabemos a través del Nuevo Testamento, de una forma más clara, que Dios no quiere que vivamos en el yo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque esto que genera el alma es el yo, y esto que genera el alma a Dios no le agrada. A Dios no le agrada lo que el alma genera. A Dios no le agrada el yo. ¿Y por qué nosotros ahora ya sabemos que ese yo fue eliminado en la cruz? Ya en la cruz el Señor tomó esto que genera el alma y ya lo eliminó. Y esto va a suceder físicamente después de la resurrección. Pero hoy todavía está con nosotros el yo. Pero ya el Señor nos hace ver claramente que Dios no quiere lo que genera el alma. Dios quiere el alma, pero no quiere lo que genera el alma. Dios quiere el alma, pero no quiere el yo. ¿Por qué no quiere Dios el yo? Porque el yo está lejos de Dios. El yo es independiente de Dios. El yo no se sujeta a la voluntad de Dios. Por eso el Señor crucificó al yo. Eso es lo que fue crucificado en la cruz. Eso fue lo que fue eliminado. Crucificar significa muerte. Significa echar fuera. Entonces en la cruz el yo ya fue echado fuera. Y entonces el diablo busca que Eva sea guiada por su yo, sea guiada por su mente, sea guiada por su corazón y sea guiada por su voluntad. Y él sabe que ese camino es el camino del pecado, ¿sí? El yo
es el camino al pecado. Y el diablo lo conoce. Por eso le dijo esa clara mentira, para que entonces su alma, su mente, su corazón empezara a trabajar, empezara a funcionar. Por eso encontramos en Génesis 3:2 que la mujer ya cayó en su trampa y empieza entonces a ser gobernada por su alma, a ser gobernada por su yo. Dice Génesis 3:2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces podemos ver que ese fue el problema. Entonces, este es el misterio. Ese es el misterio de este versículo, que Eva comenzó a vivir en el alma. Empezó a responder en el alma, y ese fue su problema, que la mujer le respondió al diablo. Si la mujer hubiera vivido en el Espíritu, si la mujer hubiera permitido ser gobernada en el Espíritu, para empezar, no se hubiera acercado al árbol de la muerte. ¿Sí? Si ella, desde un principio, desde que ella fue creada a través de Adán, ella vivía en el Espíritu, pues ella ni siquiera se hubiera acercado al árbol. Entonces nos hace ver que ella era gobernada por su mente, era gobernada por sus pensamientos, era gobernada por su corazón, y por eso se acercó al árbol de la muerte. Habiendo seguramente miles de árboles, pues no, ella fue a ese árbol. ¿Por qué? Porque su mente la guió a eso. Y ya estando allí, pues entonces se sigue guiando por el yo, se sigue guiando por el alma, y entonces le responde a la serpiente. Si ella hubiera sido guiada por el Espíritu, si ella hubiera sido guiada por el Espíritu en ese momento, el Espíritu le hubiera iluminado, porque esa es la función del Espíritu con E minúscula, el Espíritu del hombre. Dice la carta a los Proverbios que es lámpara, el Espíritu es lámpara, le hubiera iluminado, y entonces el alma hubiera visto el peligro y entonces hubiera huido. Cuando escuchó hablar a la serpiente, si se hubiera guiado por el Espíritu, Eva de inmediato hubiera huido. Pero como no escuchó al Espíritu, pues ella le responde al diablo, le responde a la serpiente. También si ella hubiera sido guiado por el Espíritu, le hubiera respondido a la serpiente, le hubiera dicho, mira, a esa pregunta o a esa mentira que tú acabas de decir, que tú acabas de hacer, yo no te la voy a contestar, porque yo soy la mujer, yo estoy sujeta al varón, ¿verdad? Porque eso le hubiera guiado el Espíritu, que ella estaba sujeta al varón, a la cabeza del hogar, que es Adán, y le hubiera dicho a la serpiente, no me digas eso a mí, díselo a la cabeza de mi hogar, que él sea el responsable y que él resuelva el problema. Pero no, estamos viendo claramente que Eva es gobernada por su yo, entonces ella toma la autoridad, toma el papel del varón, toma el papel de la cabeza del hogar, y entonces ella responde. Que Eva haya respondido nos hace ver con toda claridad que la gobierna el yo. Y entonces veamos qué le contesta Eva a la serpiente. Veamos otra vez Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice, Génesis 3:2. Génesis 3:2 dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces podemos ver lo que contestó la mujer. Ahora, la pregunta es, ¿lo que Eva contestó es lo mismo que Dios dijo? Repito la pregunta. ¿Lo que Eva contestó es lo mismo que Dios les dijo? Vamos a ver lo que Dios les dijo. Génesis 2:16. Veamos lo que Dios dijo.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. Entonces lo que dijo Dios fue que no comieras, no comas de esa fruta, porque si tú comes, una cosa muy segura te va a pasar, tú vas a morir. Eso fue lo que dijo Dios. ¿Pero qué dijo Eva? Dice Génesis 3:3. Dijo Dios que no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, ¿qué contesta Eva? Pues Eva contesta algo muy diferente a lo que Dios dijo. Dios dijo no comer, pero Eva dijo no tocar y no comer. Entonces podemos observar que la mujer dijo otra cosa diferente a lo que Dios dijo. La mujer le agregó más palabra, le agregó a la palabra de Dios. Eva dijo no tocar, y esa orden de no tocar, el Señor no la dijo. Ahora viene la pregunta, ¿por qué Eva dijo no tocar? ¿Por qué Eva le dijo a la serpiente no tocar y no comer, por supuesto? Y la respuesta que algunos dan es que tal vez la idea de no tocar fue hecha por Eva, es decir, Eva fue la autora de esta enseñanza de no tocar. Pero en lo personal, el Señor me hace ver a través del Espíritu Santo que esta no fue idea de Eva, de no tocar. Esta idea fue de Adán, la idea de no tocar. Porque ya podemos ver en Adán también a un hombre que no era gobernado por el Espíritu para obedecer la voluntad de Dios, sino ya podemos ver a un hombre que era gobernado también por el yo. Adán lo gobernaba su alma, lo gobernaba su yo. Y entonces, a la orden de Dios, a él se le ocurre una mejor idea. Dios dijo no comer, pero a él se le ocurre una mejor idea y le dice no tocar. Entonces, la orden que recibió Adán, él le agregó, él la adulteró y le dice a Eva, Eva, no toques de ese árbol y no comas de esa fruta. Entonces podemos ver que fue Adán quien alteró la palabra. Y entonces Eva recibe esa orden no directamente de Dios, sino recibe esa orden directamente de Adán. Y podemos ver cómo el hombre ya tiene esa naturaleza, pensar que piensa mejor que Dios, que él tiene mejor ideas que Dios. Pero bien dice la palabra de Dios que los pensamientos del hombre están muy lejos de los pensamientos de Dios. Pero ese es el problema de ser guiados por el yo. ¿Por qué? Porque el yo es independiente de Dios y el yo se cree mejor que Dios. Entonces por eso Adán altera la palabra de Dios y Eva tiene esa doctrina. Y eso es el problema de una persona que está adoctrinada. Una persona que está adoctrinada ya no escudriña la palabra de Dios, sino cree lo que les enseña. Ese es el problema de una persona que está adoctrinada. Le hace más caso a lo que el hombre dice que a lo que Dios dice. Entonces Eva está adoctrinada. Entonces ella cree que no debe tocar y no debe de comer. Y el diablo, que es muy astuto, sabiendo este problema doctrinal que tiene Eva, entonces, de alguna manera, permite que Eva pueda infringir la voluntad de Dios. Y empieza diciéndole algunas cosas. En Génesis 3:4 le dice, mira, le dice a la mujer,
No es cierto. Si tú lo tocas, no mueres. Y entonces la serpiente le dice, versículo 4, no moriréis. No, tú no vas a morir. Y el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que si tú entonces comes lo que no puedes tocar, pero si tú lo comes, dice, en ese momento serán abiertos vuestros ojos. Y tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Entonces, ¿qué está diciéndole el diablo a Eva? Le está diciendo que Dios es mentiroso. Que si ella toca el árbol, no va a morir. Y aparte le está diciendo que Dios es egoísta, porque si él come de esa fruta, sus ojos se van a abrir y van a ser, y vas a ver, va a ser como Dios, sabiendo el mal y el bien y el mal. Y entonces, el diablo, dijimos, en esa astucia, de alguna manera, de alguna forma, hizo que Eva tocara el árbol. No sabemos, porque la Biblia no lo dice, cómo es que Eva llegó a tocar el árbol. Algunos rabinos, yo me acuerdo que hace mucho leí un comentario de ellos dicen que la serpiente empujó a Eva para que tocara el árbol. Entonces, eso lo había leído de hace mucho tiempo de un rabino, pero la verdad no sabemos cómo fue, pero sí podemos ver a través del Espíritu Santo que sí lo tocó. Y ahorita vamos a ver eso. Pero una cosa sí podemos ver, que Eva tocó el árbol. ¿Y qué sucedió? Pues que no murió. Entonces cuando ella toca el árbol, no muere. Entonces cuando ella ve que no muere, ella ve que está viva, que sigue igual, que no pasó nada. Entonces podemos ver que ella piensa que Dios es un mentiroso. Entonces, cuando entra el pecado en su vida, piensa que Dios es un mentiroso. Piensa que Dios no dice la verdad. Entonces, Eva no le creyó a Dios. Y amados hermanos, y las personas que nos oyen o que nos ven, aquí podemos ver cómo se originó el pecado, que fue por medio del diablo. Pero ahora el Señor nos revela qué es pecado. A través de Eva podemos ver nosotros qué es pecado y podemos ver que pecado es no creer en Dios. Eso es pecado. Y qué hermoso es ver la palabra de Dios, porque cuando uno ve la palabra de Dios, entonces uno puede entender qué es pecado. Y lo digo de esta manera, porque lamentablemente hay predicadores, maestros, que nos dicen qué es pecado, pero nos lo dicen de una forma tan superficial que entonces no podemos ver con claridad qué es pecado. Algunos quieren hacerlo de una manera muy teológica, de una manera muy estudiosa, y definen como pecado errar al blanco. Hay algo de cierto, pero no nos da con claridad qué es pecado. Pecado es errar al blanco. Está bien, pero no es una interpretación que uno pueda entender claramente. Y a otros, ya más bíblicos, buscan la definición de pecado y encuentran en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que pecado es la infracción de la ley. Esta ya se acerca más. Pecado es la infracción de la ley, porque así lo dice la traducción de la Reina Valera, 1960, pecado es la transgresión de la ley. Pero esa definición tampoco es la más acertada, porque lo que está diciendo allí la Reina Valera es que esa no es la definición de pecado, ese es el fruto del pecado. ¿Cuál es el fruto del pecado? El fruto del pecado es transgredir la ley de Dios, pero pecado es otra cosa, ¿sí? Entonces, la definición de pecado es una cosa y el fruto del pecado es otra cosa.
Entonces, transgredir la ley de Dios es el fruto del pecado. Ahora entonces viene la pregunta, ¿qué es pecado? Aquí lo estamos viendo a través de Eva. Podemos ver que pecado es no creer en lo que Dios dice, no creer en Dios, no creer en lo que Él dice, no creer en la verdad. Bueno, eso lo vemos con Eva, pero el Señor no lo confirma con su bendita palabra y podemos ir ahí a la carta, al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8, ahí nos da la definición. Versículo 8 y 9 dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Y versículo 9 nos dice, ¿qué es pecado? Pecado por cuanto no creen en mí. Dios nos da la definición perfecta que es pecado. Pecado es no creer en Él. Pecado es no creer en la verdad. Pecado es no creer en lo que Dios dice. Y ese fue el problema de Eva, no creer en lo que Dios dice. Entonces, cuando alguien no cree en lo que Dios dice, la Biblia le llama pecado. También esta frase, no creer en lo que Dios dice, también la podemos nosotros definir a través del Nuevo Testamento, no tener fe. Y ahí podemos también entonces definir qué es fe. Fe es creer en lo que Dios dice. Eso sería entonces fe. Fe es creer en lo que Dios dice. Por eso Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Romanos 10, 17 nos dice que la fe es aceptar, es recibir, es creer la palabra de Dios, es creer lo que Dios dice en su palabra. Eso sería fe. Entonces, ¿qué sería pecado? Pecado ya estamos viendo que es no creer lo que Dios dice, pero también pecado es no tener fe. Y fe significa creer en lo que Dios dice. Bendito su nombre por darnos esta revelación y orando que el Espíritu Santo pues también a usted le haga entender qué es pecado, qué es fe. Entonces, ahora ya sabemos qué es pecado y esa es una gran bendición. Ahora sí, conforme al Espíritu Santo, conocer qué significa pecado. Ahora ya sabemos cómo se originó y entró el pecado en el hombre. Ahora, nuestro último punto. ¿Cuáles son las consecuencias de tener pecado? ¿Cuál es la consecuencia de que Eva tuviera pecado? Bueno, el pecado, hermanos, que fue el camino que tomó Eva, ese pecado es la vida del diablo. El pecado es la vida del diablo. Entonces, ese pecado es la vida del diablo que ahora está en Eva. Entonces, esa vida que ahora ya está en Eva, que se llama pecado, ese pecado produce en ella un deseo de desobedecer la ley de Dios. Es decir, cuando está ya el pecado, te dan ganas, te dan deseos, te da ánimo de desobedecer la ley de Dios. Entonces, una persona que está en pecado, la consecuencia o el fruto del pecado es desobedecer la ley de Dios. Y exactamente, ahora sí vayamos a 1 Juan 3:4 y ahora sí podemos disfrutar de este versículo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado, ¿ven? Todo aquel que no cree en lo que Dios dice, ¿cuál va a ser la consecuencia? Dice, infringe también la ley. Entonces vas a infringir la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, este pasaje que podemos ver en la Reina Valera, podemos entender entonces qué es pecado y las consecuencias del pecado. Pecado es no creer lo que Dios dice, y cuando yo no creo en lo que Dios dice, entonces infrinjo la ley.
Sí, amados hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando. Si una persona no cree en lo que Dios dice, es pecado. Y si una persona no cree en lo que Dios dice, entonces va a desobedecer la ley de Dios. ¿Por qué va a desobedecer? Pues porque no le cree a Dios. Un ejemplo muy sencillo. La Biblia dice que los pecadores van a ir al infierno. Pero si una persona no cree en lo que Dios dice, pues entonces esa persona va a continuar en pecado y esa persona va a continuar desobedeciendo la ley de Dios. Es decir, esa persona va a seguir drogándose, tomando, va a seguir en adulterio, va a seguir robando, estafando, va a seguir cometiendo toda clase de injusticia porque no le cree a Dios y no cree que hay un infierno. Entonces la gente no cree lo que Dios dice. Y es muy impresionante lo que hace el pecado en la vida de una persona. No cree en lo que Dios dice, pero sí cree en las mentiras. Una persona inconversa no cree la verdad, pero sí cree las mentiras. Esas sí las cree fácilmente. Por ejemplo, hay una gran mentira allá afuera donde dice que no existe el infierno. Esa es una mentira. Pero hay personas que creen que no existe el infierno. Hay otra mentira, que Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, que no va a enviar a los pecadores al infierno. Es otra mentira, pero la gente lo cree. La gente cree las mentiras. ¿Cuál es la verdad? Si hay un infierno y los pecadores van a ir al infierno. ¿Y por qué un Dios de amor envía a las personas al infierno? Número uno, porque la persona decide irse al infierno. La persona decidió no creer en lo que Dios dice. Ella decidió no creer. Por no creer, por no tener fe, entonces se va al infierno. Si hubiera creído, no se hubiera ido. Pero no creyó. Ella siguió continuando viviendo en su pecado y en sus pecados. Entonces, en esa condición no puede entrar a un reino de santidad, no puede entrar a un reino de justicia. En ese reino de justicia no cabe la injusticia, en ese reino de santidad no cabe el pecado. Por eso es que Dios, siendo tan amoroso, no puede dejar entrar a los pecadores. Por eso el Señor nos hace ver que es pecado y las consecuencias del pecado. Entonces, cuando una persona está en pecado, no le cree a Dios, le hace a Dios mentiroso. Entonces, volviendo al tema, eso le pasa a Eva. Eva ya cayó en pecado, no le cree a Dios. Entonces, el pecado, que es la vida del diablo, entonces le produce el deseo de pecar. Ahora Eva quiere pecar. Ahora Eva quiere desobedecer la ley de Dios. Vean Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué estamos viendo ya en este versículo? Un cambio. Esto ya es un cambio radical en la vida de Eva. Cuando Eva llegó a donde está el árbol, ella va con una mentalidad de no tocar y no comer. Porque Eva no estaba en pecado. Entonces, como Eva no estaba en pecado, pues ni siquiera quiere tocarlo y mucho menos quiere comer. Entonces, antes del pecado, Eva vio al árbol de la muerte desagradable. Entonces ella ve con desagrado al árbol de la muerte. Le causaba interés, por eso estaba ahí. Le causaba curiosidad, por eso estaba ahí. Fue gobernada por el yo, por eso estaba ahí. Pero no quería tocar y no quería comer. Eso antes de pecar. Entonces, antes de pecar, para Eva el árbol era desagradable. Pero ahora que Eva ya cometió pecado, entonces el pecado ahora le produce el deseo de desobedecer la ley de Dios. Entonces ahora su perspectiva cambia, ahora su alma ya cambió, ahora su alma está corrompida. El diablo cumplió su propósito, corromper el alma de Eva. Entonces ahora Eva, dice la Biblia, que vio al árbol agradable a los ojos. Ahora vio al árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y dice entonces que Eva tomó del fruto y comió.
Entonces Eva, que le cambia la perspectiva, ahora su alma está corrompida, su mente está corrompida, su corazón está corrompido, su voluntad está corrompida, ahora ve el árbol agradable, lo ve codiciable, quiere alcanzar sabiduría, quiere ser como Dios, y entonces desobedece la ley de Dios, y entonces come del fruto prohibido. Y aquí podemos ver que no solamente Eva pecó y comió, sino que ahora Eva invita a su esposo a que coma de la fruta prohibida. Sí, cuando una persona está en pecado, no solamente él desobedece la ley de Dios, sino él quiere que otros también desobedezcan la ley de Dios. Y por eso invitó a su esposo a que comiera. ¿Por qué? Porque eso produce el pecado. El pecado en la humanidad produce transgredir la ley de Dios, pero también invita a otros a que transgredan la ley de Dios. Y entonces cuando Adán escucha esta propuesta de Eva, Adán sabía perfectamente que iba a morir. Y él sabía perfectamente que si él come del árbol va a morir. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Timoteo 2:14, que Eva fue engañada, pero Adán no. Adán estaba consciente de lo que está sucediendo. Él sabe lo que va a suceder, porque el Señor le había dicho que si comes ciertamente vas a morir. Entonces él sabe que Eva va a morir. Pero como Adán se siente tan responsable de su esposa, de su amada, porque él quería mucho a Eva, porque recordamos cómo él le puso nombre a todos los animales y no encontró en ella una pareja, entonces todo esto había en él un deseo de una pareja, y hasta que al final Dios le da la pareja, y entonces él pone todo su amor a la pareja. Y ahí está otro dato donde podemos ver que Adán, antes del pecado, ya era gobernado por el yo. Y como Adán ya era gobernado por el yo, pues eso le va a conducir exactamente al pecado, a la muerte. Y por eso cuando Eva le ofrece de comer, entonces él, guiado por su alma, guiado por su yo, guiado por su mente, guiado por su corazón, acepta la oferta, acepta la propuesta de Eva, y entonces obedeció a la voz de Eva. Y eso fue lo que Dios le dijo a Adán: porque obedeciste la voz de tu mujer. Entonces Adán comió, y cuando Adán comió, como él sí era la cabeza del hogar, entonces ahí los dos murieron espiritualmente. Entonces ahí Adán murió. Pero otra consecuencia del pecado de Adán, del pecado y de la muerte de Adán, es que esa no la heredó a nosotros. Y eso encontramos en Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí podemos ver que como Adán representaba a la humanidad, entonces nos heredó a nosotros el pecado y nos heredó a nosotros la muerte. Es decir, toda persona que nace en este mundo, nace en pecado. Toda persona que nace en este mundo, nace muerta espiritualmente, nace separada de Dios. Por lo tanto, la persona tiene una naturaleza, la humanidad tenemos una naturaleza. La naturaleza es que no le creemos a Dios, no creemos en lo que Dios dice. Por eso la persona, cuando escucha la palabra de Dios, no le cree a Dios, porque esa es la naturaleza, no creerle a Dios. Y no solamente no le cree a Dios, sino no entiende lo que les habla. Que por eso oramos que el Señor abra los ojos, abra los oídos de nuestros oyentes para que puedan escuchar el misterio del Evangelio y su alma lo pueda entender. Pero que esa es obra del Espíritu Santo. Porque mi naturaleza es no creer en la palabra de Dios, y mi naturaleza es no entender las cosas de Dios, no entender la palabra de Dios, y entonces al inconverso le parece una locura la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La persona no entiende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está en pecado, porque está muerto. Por eso no entiende, y por eso para él es locura la palabra. Amados hermanos, el hombre no entiende la palabra porque su espíritu está muerto. Cuando el espíritu está muerto, la Reina Valera le llama espíritu de estupor. En Romanos 11:8 dice, porque está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven
ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, estupor significa que el espíritu no está cumpliendo su función, está adormecido, está aturdido, perdió su función espiritual. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Y así el inconverso no cree en lo que Dios dice. Por eso se sigue embriagando, por eso sigue en adulterio, sigue robando, sigue mintiendo, tiene un carácter desesperado, tiene un carácter de ansiedad porque no cree en el Señor. Y la mala noticia es que si usted sigue con ese espíritu muerto, si usted no cree en lo que Dios dice, si usted sigue en pecado, en muerte, entonces dice Apocalipsis 21:8, que entonces usted va a ser lanzado al lago de fuego. Por eso en esta tarde, antes de terminar ya este mensaje, quiero invitarle en el nombre del Señor que usted está en pecado, que usted está viviendo en pecado, que usted está muerto, que usted es hijo del diablo, inclusive usted está bajo maldición y usted bajo esa condición, cuando usted muera, va a ser lanzado al infierno. Pero la buena noticia que el Señor nos trajo a este lugar es que usted vea su condición, que Dios provoque en usted el deseo de salir de esta condición. Si usted quiere salir de esta condición, a eso se llama arrepentimiento. Ya después le predicaré más exactamente qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es ver tu condición y despertar ese deseo. Dios despierta ese deseo de salir de allí. ¿Cómo puedes salir allí? Pues Dios envió a su Hijo para morir por tu pecado, para morir por tus pecados, y a través de la sangre, Jesucristo derramó su sangre para quitarte tu pecado y para quitarte tus pecados. Si tú crees en lo que Dios dice, si tú crees que la sangre de Cristo lo puede hacer, entonces va a suceder lo que Dios dice. Si tú dices, sí, yo creo que la sangre de Cristo, la sangre que Cristo derramó en la cruz, me quitó mi pecado hace 2000 años y me quitó mis pecados, yo lo creo. Y si tú lo crees, si tú tienes fe, si tú aceptas lo que Dios dice, entonces Dios va a quitar tus pecados, va a borrar tus pecados y Dios ya jamás se va a acordar de ellos. Amado hermano, amada persona que nos escucha, recibe el Evangelio de Jesús y cree en lo que Dios dice. Bueno, llegamos al final de este estudio y de ese tiempo que amablemente nuestro hermano